Buen día, ¿cómo están mis queridos hermanas, hermanos? Eh, bueno, hoy es la última clase de toda esta materia. Y bueno, la verdad es como dice nuestro tema, lo más importante que nosotros hemos recibido y que el mundo entero necesita recibir es la vida de Dios. La vida de Dios, ¿por qué? Porque sin ella los hombres no pueden salir de su vieja naturaleza. El hombre es egoísta, el hombre, como vemos, ¿no? Las noticias, la política, las cosas que estamos viendo nosotros no, nos, nos indican, digamos, ¿no? Que los hombres, aunque hay algunos aparentemente buenos, cada vez que están sometidos a ciertas presiones o tienen ciertas debilidades que ellos llaman, que le llamamos nosotros, somos la misma parte de esos hombres, que llamamos, eh, surge pues lo que no queríamos ver. Y eso que surge en realidad es la vieja naturaleza. También esto nos ayuda a entender la nueva vida que tenemos, nos ayuda a ver que todos tenemos la naturaleza de Adán. Y las personas no necesitan ser juzgados, así como también nosotros no necesitamos ser juzgados, ni podemos, digamos, no tenemos autoridad para juzgar, porque también nosotros hemos venido de eso mismo. Y claro, la Biblia dice que esa vieja naturaleza ha sido juzgada y ha sido juzgada en la cruz. Y bueno, todos los que le recibimos al Señor hemos tenido la gracia. Y claro, y por gracia, gratuitamente, la posibilidad de tener esta nueva vida que ha sido impartida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, esta nueva vida, primero, como vamos a ver en la clase, nosotros necesitamos aprender a sentirla, ¿no? Todo lo que es espiritual es un poco difícil de sentir, y cuando lo sentimos es un poco difícil de describir. Y en realidad nuestro sentir la vida de Dios, es una experiencia que va en aumento, ¿no? Es una experiencia que al comienzo no es muy fácil de sentir, pero que luego va en aumento, ¿no? Con algunos, el problema, y ya no hablo solo del sentir, el problema con esta nueva vida es que el tenerla, como dijo el apóstol Lara, el tener esta nueva vida es sencillo, es simplemente creer, es simplemente recibir al Señor, y ya la tenemos. Pero el que esta nueva vida se manifieste o el ser gobernados por esta nueva vida, eso ya es otra cosa, ¿no? Y ese es el motivo del discipulado, ese es el motivo de todo lo que nosotros hacemos en las iglesias. De hecho, el apóstol Pablo decía que su propósito de su ministerio era presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no hace. Muchos cristianos que ya tienen la vida, nunca se han preocupado para que esta vida se manifieste o para que esta vida gobierne, ¿no? Así que siguen gobernados por la vieja naturaleza que la Biblia le llama la carne, ¿no? Y bueno, si usted quiere ver una descripción de los frutos de estas dos vidas, lea en su casa la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, creo que está más o menos del 15 en adelante, ¿no? Ahí habla de los deseos de la carne y del fruto del espíritu, ¿no? Ambas se contraponen porque unas son fruto
vieja naturaleza que todavía se encuentra dentro de nosotros y que hasta el fin de nuestros días va a estar, la cual nosotros tenemos que hacer menguar, podemos decir. Cuando habla de morir o de ser crucificado, ya hablando de nosotros, usted entiéndalo como eso, como apagar esa vieja naturaleza que está en el yo antiguo, ¿no? En mí. Por eso hay a veces esa confusión, yo debo morir, ¿no? Sí, claro, debe morir esa vieja naturaleza en mí para vivir la nueva naturaleza que es Cristo. La nueva naturaleza que es Cristo tiene totalmente sentires contrarios, decisiones contrarias. Una ama, la otra aborrece, esta aborrece, esta envidia, ¿no? Esta miente. Una es santa, esta otra tiene el adulterio, fornicaciones, inmundicias, etc. Ambas naturalezas se contraponen de una manera muy, o sea, son totalmente contrarias, ¿ok? Pero nosotros seguimos en este proceso de crecimiento en la vida de Dios, seguimos teniendo nuestro libre albedrío. Y lo que necesitamos es rendir ese libre albedrío a la voluntad de Dios y procurar fortalecer a esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza come, ¿no? Se alimenta. La otra también. Esta naturaleza come de todo lo bueno y la otra come de todo lo malo, ¿no? Cuando una persona se va metiendo más y más, digamos, en el crimen, así, su naturaleza vieja va creciendo y la nueva naturaleza, si es que alguna vez recibió al Señor, ya se hace, o sea, queda ahí y no es tomada en cuenta, ¿no? Ni el Espíritu Santo mismo que está dentro de él no es tomado en cuenta. El hecho de tener el Espíritu Santo no nos, no nos hace, o sea, no viola nuestro libre albedrío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, pero si voluntariamente no lo tomamos en cuenta, entonces nosotros eh, pues no nos beneficiaremos de que esté ahí, digamos, ¿no? Bueno, eh, otras preguntas vamos a seguir viendo, pero me parece que esto que estoy diciendo nos puede traer un mayor equilibrio en algunos momentos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a compartir el texto y vamos a ir adelante, ¿ok? Vamos a compartir esta palabra. No es esto, perdón. Escribo esto. Ok, muy bien. Nosotros ahora estamos viendo la lección 12 que dice, sintiendo la vida de Dios en nuestro interior, ¿no? Esto habla de algo que es, digamos, más importante, más, como, o sea, habla de lo práctico, ¿no? Bueno, el punto 1 dice, el sentir de la vida Zoe, ¿ok? Recuerden que la vida Zoe la palabra Zoe es el principio de vida, en realidad, de toda vida, aún de la vida natural. Pero la vida Zoe, en realidad, es la vida que Dios creó, ¿no? Eh, y cuando el hombre pecó, él se despojó de la parte, podemos decir, espiritual de la vida Zoe, ¿no? En Romanos 8:6, como dice aquí, pero el ocuparse de la carne es también una expresión que denota la vida del viejo hombre, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. El espíritu es la nueva vida,
¿no? Según esto, ¿no? Ahí, eh, ahí está el contraste, ¿no? Que ocupándonos de uno nos va a llevar a la muerte, pero ocupándonos del otro, la vida va creciendo y la paz, que es una de las formas más profundas en que nosotros tenemos el sentir de la vida interior, en nuestro interior, ¿no? La paz no es solamente un sentir de cómo van las cosas exteriormente. La paz es básicamente una cuestión adentro, ¿no? Aún en medio de una guerra, una persona puede estar con paz. Y él dice, tanto la muerte como la vida espiritual son cosas que podemos sentir interiormente. En este pasaje se menciona la paz y esto denota algo que sentimos, ¿no? Sentir la paz no tiene que ver con el ambiente exterior, sino con una condición interior. Es lo mismo. Por otra parte, el ocuparse o poner la mente en las cosas de la carne es muerte, ¿no? ¿Qué significa sentir la muerte? Significa sentir debilidad, vacío, opresión, oscuridad y dolor, ¿no? Dentro de todos los sentires que pueden tener esto de la muerte, eh, la carne, ¿no? Entonces, la debilidad, bueno, esto es una descripción que hace el autor según su experiencia, ¿verdad? Por eso les digo, el sentir de las cosas del espíritu y luego el poder describirlas, lo hacemos cada uno de nosotros en base a su propia vida, sus experiencias, su forma de expresarlo, ¿no? Entonces aquí estas cinco, estos cinco sentires, ¿no? Que son de la carne, que son cuando la carne empieza a dominar, eh, los describe así, ¿no? Dice, debilidad es el hombre que desfallece y muere, ¿no? La debilidad nos hace ser débiles, ¿no? Hablando espiritualmente, y hay un sentir de muerte. El vacío vacía a los hombres y acaba con todo, ¿no? El vacío es algo, es esa necesidad, no sé, ese vacío como que al no ser llenado provoca en nosotros un sentimiento claro, valga la redundancia, es un sentimiento de vacío, de falta de propósito, falta de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces el vacío viene cuando estamos hablando y viviendo en la carne. El otro es la opresión. La opresión es como es una depresión, deprime a los hombres y los desalienta. Una opresión es ese sentir cuando no hay paz, esa intranquilidad, ese como que, sí, parece, es muy bien descrito, ¿no? Como que estamos oprimidos. Luego, el siguiente dice oscuridad, ¿no? Oscuridad que habla de, lo ensombrece, dice, en una oscuridad profunda, ¿no? La carne, cuando la carne domina, no vemos las cosas, estamos como oscuras, hay temor, ¿no? Y el dolor, ¿no? Que es sufrimiento, le causa sufrimiento al hombre, ¿no? Aunque estas cosas, los seres humanos han procurado disminuirlas o sustituirlas con otros sentimientos, con otros sentires. Estas son las que tarde o temprano dominan al hombre, ¿no? Por ejemplo, la gente se droga para no sentir estas cosas, pero termina el efecto de la droga y el sentir es incluso un poco más fuerte, ¿no? Ok, entonces en Efesios 4:17 al 21, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la maldad de su mente, ¿no? En realidad la vida en el espíritu es una vida que anda según una mente renovada, ¿no? No una mente vana o vacía.
Eh, y como dice ahí abajo, la sensación de vida es todo lo contrario. Nos hace sentir fuertes y satisfechos, nos sentimos vivos, resplandecientes y a gusto. Hay como un gozo, una cosa interior, una dinámica que viene a nuestro corazón, que es producto de la vida de Dios en nosotros. Nos da una sensación de paz, de bienestar, descanso, tranquilidad y comodidad. Esos son, esos son buenas descripciones de cómo sentir la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Vamos al punto 2. Dios espera, dice, que obedezcamos al sentir interior de la vida, ¿no? Los mundanos, dice, han renunciado a toda sensibilidad, ¿no? Como vemos, a nadie le gusta esos sentires de la muerte que habían estado descritos antes. Entonces los hombres tratan de hacerse más insensibles interiormente, ¿no? No sé si, por ejemplo, en Efesios 4:19, hablando de las personas así, dice, ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿no? Eh, esto es lo que pasa con la gente, ¿no? Que tiene ese sentir de muerte, ¿no? Se hacen, pierden, tratan de perder esa sensibilidad porque cuando uno anda con ese sentir de muerte no lo puede tolerar mucho tiempo. Entonces, ven de alguna forma de cómo salir, ¿no? Bueno, la manera es la sensibilidad. La sensibilidad también habla de la conciencia, ¿no? La conciencia nos trae esos sentires. La conciencia del hombre es un órgano espiritual, podemos decir, que nos dice qué está bien y qué está mal, ¿no? Nos hace sentir mal cuando hay algo esa conciencia es ofendida, o sea, que ve la conciencia que estamos haciendo mal y nos hace sentir bien cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, ¿no? Bueno, es todo un tema la conciencia. Pero bueno, dice, hay dos sentimientos internos en el hombre, el que procede de la vida humana, la carne, y el que procede de la vida divina, ¿no ve? Recuerden que estamos hablando en el hombre que ha nacido de nuevo. Dice, todo el que peca deliberadamente ha dejado a un lado sus sentimientos interiores, ¿no? Los sentimientos del espíritu, los sentimientos de la nueva vida. Cuanto más peca, más debe desatender o desobedecer a su conciencia interna. Por eso cometen, como dice Efesios 4:19, toda clase de impurezas, ¿no? Veremos tercera de Juan 19, dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, ¿no? Entonces nuestro corazón puede condenarnos o no. Eh, Cuando nosotros andamos sensibles a la vida espiritual, esa condena de nuestro corazón tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y eso viene cuando pensamos, queremos decidir o hacemos alguna cosa que ofende a la conciencia, que va en contra de la vida de Dios, del sentir de Dios, del fruto de esa vida de Dios. Dice, en aquellos que han nacido de nuevo, los sentimientos internos contra el pecado son mucho más fuertes que los sentimientos mundanos. Aquí hay un pequeño, no sé, no siempre en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han nacido de nuevo y están desarrollando la vida espiritual, yo diría, ¿no? Están desarrollándola, eh, como les digo, esa se alimenta de la oración, se alimenta de la obediencia a esos propios sentires de Dios, se alimenta del amor, de la paz,
se alimenta de la Biblia, que es la palabra de Dios y que transforma la mente para que tenga una mente renovada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando hemos nacido de nuevo y no hacemos esto que dice aquí no es verdad, ¿no? Puede llegar una persona que ha nacido de nuevo a tener sentimientos, digamos, contrarios, fuertes, peores, incluso que los de otras personas que nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente han dado lugar a la carne, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne, eh, obedecen, ¿no? A los mandatos de la carne, ¿no? Entonces, envidian, roban, adulteran, etc. Dice, esto implica que si nosotros, como hijos de Dios, pecamos deliberadamente, hemos desobedecido a nuestros sentimientos internos más enérgicamente que como lo desobedecen los mundanos cuando pecan. Exactamente lo que les estaba diciendo. Vamos a ver. Dice, la vida de Dios. El origen del sentir de la vida Zoe. El sentir de la vida Zoe es producido por aquello que hemos obtenido mediante la regeneración, ¿no? Recuerdan que la vida Zoe ha venido en la regeneración, que es cuando hemos recibido a Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, tenemos un corazón totalmente limpio por eso, y la vida de Dios llega al corazón limpio nuestro y entonces se instala en nosotros. Dice, mediante la regeneración, la vida de Dios, la ley de vida, el Espíritu Santo, Cristo y Dios, ¿no? Aquí habla de estos 5, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Todo esto nos infunde un fuerte sentimiento interior. La ley de vida nos da fuertes impresiones cuando la desobedecemos. Por ejemplo, cuando un cuerpo sano se enferma, tiene síntomas muy fuertes. Vamos a ver las funciones del sentir de la vida Zoe, que nos hace saber continuamente dónde estamos viviendo, o en la vida natural, o en la vida espiritual, o en la carne, o en el espíritu, ¿no? Estos son opuestos entre sí, ¿no? La vida natural con la vida espiritual, la carne con el espíritu. Y equivalen a lo mismo, ¿no? La vida de Dios o la vida del hombre sin Dios. Vamos a ver, punto 4, la comunicación de la vida Zoe. Cuando la vida Zoe entra en nosotros, nos capacita para tener comunión de vida. Recuerden que Adán, Dios le dijo, si comes de ese árbol vas a morir. Adán comió, no murió físicamente, su vida biológica no murió inmediatamente, aunque él murió muchos años después, pero ¿qué murió en Adán? Murió precisamente esta capacidad de tener comunión con Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, el apóstol Juan está empezando su carta universal, una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, y él dice, porque la vida fue manifestada, ¿no? Jesucristo. Y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? En forma de Jesucristo, en forma de un hombre nacido como hombre. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, como hemos dicho, hay una comunión que principalmente es con el Padre, es con Dios y con el Hijo Jesucristo. Y de ahí es que nosotros, entre nosotros, tenemos también comunión unos con otros, ¿no? La comunión de dos cristianos tiene mucho que ver con la comunión personal con el Señor, ¿no? Si dos de nosotros tienen comunión con Dios, la comunión entre ellos también es muy buena, ¿no? Y viceversa, ¿no? Él dice, tener al Espíritu Santo es tener la vida de Dios. Por eso a la comunión de vida se le llama comunión con el Espíritu Santo en 2 Corintios 13, 14, ¿no?
Segunda Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿no? Aquí le llama la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, es el que nos hace experimentar la vida de Dios. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, ¿no? Aquí está describiendo que el Espíritu Santo, o sea, es necesario ver todo el contexto. Usted sigue el versículo 2, dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, ¿no? Está hablándoles a los cristianos de Filipos. ¿Sí? Ok, entonces ese Espíritu Santo nos hace experimentar la vida de Dios. Recuerden, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que ha venido a nosotros, ha despertado el espíritu humano y está unido eh, profundamente con el espíritu del hombre. Entonces, la comunión de vida, dice, consiste en experimentar el fluir de Dios, ¿no? O sea, la presencia, la influencia, podríamos decir, de Dios, más bien, ¿no? Y este es como la corriente eléctrica, que si deja de fluir, se apaga el foco. Cuando cortas el fluir de la vida Zoe, eres reducido a nada, ¿no? Entonces, todo lo bueno que hay en nosotros es proveniente de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante, ¿no? El Evangelio sea predicado, porque esto puede ser experimentado por todas las personas del mundo. Y de hecho, para eso, hacia allá vamos, hacia allá, esa es la idea de Dios, que este Evangelio sea predicado, pero correctamente, para que toda persona del mundo tenga oportunidad de recibir esta nueva vida. No hay absolutamente alguien que haya cometido un pecado tan grave que no sea candidato a esto. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó por todos los pecados del mundo. Bien, dice, toda experiencia con la vida Zoe de Dios se lleva a cabo en el espíritu recreado del hombre, ¿verdad? El espíritu que ha sido recreado por el Espíritu Santo, precisamente. La clave es saber cómo discernir nuestro propio espíritu. Ahora bien, percibir el cuerpo es muy fácil porque lo podemos ver y tocar. Discernir el alma también es fácil. El alma se compone de tres partes: nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nuestra vida intelectual, nuestra vida emocional y nuestras decisiones. Entonces, discernir el alma es fácil, dice, porque aunque es abstracta, podemos percibirla a través de las emociones y los pensamientos, pero el espíritu es difícil de percibir y entender porque está más allá de lo físico y almático. Esto es importante de ver y entender, porque hay veces que la diferencia, por ejemplo, entre el sentir espiritual y un sentir de los sentimientos, valga la redundancia, del hombre, es bien parecido, ¿no? Y muchas veces confundimos, especialmente en la iglesia del Señor, confundimos las emociones con el sentir espiritual, ¿no? Es fácil de que suceda todo esto. Ahora, las emociones no son malas, pero el confundirlo es malo porque muchas veces vivimos, digamos, guiados por las emociones, y las emociones no siempre provienen de algo bueno. Las emociones tienen otro problema que son eh, o sea, no permanecen, ¿no? No tienen un tiempo, no duran, ¿no? En cambio, el sentir del espíritu es algo más permanente, dura más. ¿Cómo podemos tocar el espíritu? Dice la pregunta. Y la vida, dice uno, ¿no? El espíritu tiene directa relación con la vida, ¿no? Con la vida de Dios y con la vida misma, aún física, ¿no? En realidad, cuando una persona está llena del espíritu, yo estoy seguro que también
aún no se enferma fácilmente, ¿no? Muchas personas se enferman, y la ciencia lo dice, por cuestiones no físicas. No es porque comió mal, no es porque se golpeó, es porque en su interior no hay paz. Entonces pasa eso. El espíritu humano, dice, recreado, es la fuente y origen de la vida, ¿no? Entonces desde nuestro espíritu viene toda la vida de Dios, porque en nuestro espíritu con el espíritu de Dios están así unidos. Entonces hay un intercambio, ¿no? Un fluir que se llama de vida, que nos trae, que nos trae en nosotros esa vida de Dios, y con ella la paz, el gozo, todo lo que trae esa vida. Dice, es decir, que podemos conocer al Espíritu por medio y a través de la vida. Aunque resulta difícil conocer el Espíritu, es relativamente fácil comprender la manifestación diaria de la vida, ¿no? Como les digo, lean en Gálatas capítulo 5 y habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso es propio de la nueva vida. Dice, no podemos explicar la vida, pero podemos ver su manifestación. Es imposible explicar la causa, pero es fácil ver su efecto, ¿no? En nosotros, ¿no? Ese gozo, esa paz, se puede sentir, ¿no? Entonces, podemos decir que la vida nos da una forma de sentir. Luego la ley, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? El espíritu humano, la vida y la ley de vida son inseparables, ¿no? La vida tiene su propia ley de vida. Como les digo, es esa ley de bondad, es esa ley que respeta la ley de Dios, es una ley de justicia, ¿no? Entonces el espíritu humano y la vida y la ley son inseparables. El espíritu humano es el depósito o la fuente de la vida Zoe, ¿no? Y la vida Zoe de Dios es el contenido, y la ley de vida es la manifestación, la acción y función de esta vida, ¿no? Interesante. Dice, ilustración. La lámpara eléctrica es como el espíritu recreado del hombre, la electricidad es como la vida, ¿no? Oh, perdón, aquí me va mucho, ¿no? La electricidad es la vida de Dios, y la luz es la ley de la vida o manifestación de Dios en nosotros, ¿no? ¿Ok? Me parece interesante, porque la ley de la vida es la misma, bueno, es como la ley de la vida natural, digamos, ¿no? Entonces, esa ley de vida está en nosotros, y eso nos da, nos hace conscientes de que está la vida de Dios en nosotros. Luego la paz. Dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz, lo que estábamos leyendo antes. La mente puesta en el espíritu, dice, es vida y paz. La paz es el fruto del espíritu. La vida es la causa, la paz es el efecto, ¿no? Entonces, cuando la vida de Dios está en nosotros, hay paz. Y bueno, yo creo que para algunas personas hay que relatarles lo que es la paz, ¿no? Porque a veces nunca la han sentido, y no la han sentido quizás también, o sea, han sentido quizás parte de paz, pero no esa paz profunda que nos trae una tranquilidad, en medio de cualquier situación. Por ejemplo, por eso les digo, no proviene de la situación externa, sino es un producto de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Otro, otro, podemos decir otro elemento, otro órgano. Este es un órgano que nos puede mostrar la vida, es la conciencia, ¿no? Dice el mismo Romanos 8:2, que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La vida mencionada aquí es la vida de Dios, vale decir, la más alta clase de vida. Por eso la conciencia es la más alta y rica, porque procede de esa vida divina, ¿no? La conciencia, como digo, ese es el órgano que nos dice
esto está bien, esto está mal, identifica las cosas santas, las cosas con vida, identifica también lo que no es, ¿no? Entonces, esta vida dentro de nosotros nos llena de sensibilidad espiritual para percibir las cosas del espíritu. Por ejemplo, la paz de Dios es paz interior. Entonces, la conciencia es un órgano, pero también la conciencia, como dice la misma Biblia, puede ser cauterizada, puede ser apagada, ¿no? Es necesario para una persona conservar este sentir de la vida, hacer siempre caso a su conciencia, ¿no? A nuestra conciencia, cuando nos habla, cuando nos dice, por ejemplo, mentimos y nuestra conciencia nos hace sentir mal. Tenemos que ser sensibles y hacerle caso. Si no hacemos caso, nuestra sensibilidad se va perdiendo, ¿no? Y si hacemos caso, nuestra sensibilidad a la vida de Dios va aumentando. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? En este sentido, es cuando yo obedezco a la voz de mi conciencia, estoy ocupándome del Espíritu. Dice, no es posible tener paz interior y no sentirla. La paz es un asunto de la conciencia. 6. El Espíritu de Dios en el Antiguo y Nuevo Pacto. El Espíritu de Dios se movía de una forma en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto se mueve de otra forma, ¿no? O sea, esa es una de las diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es precisamente la vida, ¿no? El Antiguo Pacto se trata de hombres que no habían cambiado en esencia, no habían recibido la vida de Dios como en el Nuevo Pacto. Jesucristo aún no había triunfado en la cruz para poder traernos la vida. Entonces, esos hombres del Antiguo Pacto, aunque llegaron a tener, por ejemplo, el pueblo de Israel llegó a tener la ley y la ley y su vieja naturaleza estaban contrarias, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Los hombres que no tienen a Cristo saben qué es lo justo y qué es lo injusto, aunque después de mucho tiempo pierden esa noción, pero originalmente ellos saben, pero hay una fuerza de esa naturaleza vieja, una fuerza malvada, que los hace no ir y no obedecer la justicia, no hacer la justicia, ¿no? A veces hasta lo injusto, parece hasta algunos les trae risa, les trae una alegría. Entonces, en los hombres del Antiguo Testamento fallaron en obedecer a Dios. El pueblo de Israel falló. El Antiguo Pacto termina, ¿no? Con una lamentable derrota del hombre. Y en realidad lo que nos está mostrando todo el Antiguo Testamento en ese aspecto es que el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede mejorarse a sí mismo. Necesitamos la vida de Dios. Esa es la enseñanza, la enseñanza en ese aspecto del Antiguo Pacto. Usted lea la Biblia. En el Antiguo Pacto el Espíritu de Dios caía sobre los hombres, los cuales recibían el poder de Dios por fuera. Si no entraba en el hombre como vida interior, por eso era solo espíritu de poder. Yo diría que en el Antiguo Pacto venía el Espíritu de Dios sobre algunos hombres, los profetas, algunos reyes, etcétera, personas, pero no permanecía. En el Nuevo Pacto nosotros, el Espíritu Santo viene y permanece dentro de nosotros y como dice, le da vida a nuestro espíritu y luego se mezcla con nuestro espíritu. Entonces tiene una comunión perfecta el espíritu del hombre con el Espíritu Santo. En Romanos 8, 2 y luego 16 dice lo siguiente, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La ley del espíritu de vida es esa ley, como podemos decir, ¿no? Aquellas inclinaciones, aquellas cosas que tiene el carácter de Dios que me ha librado, ¿no? En Romanos 8 está hablando de una persona que está haciendo triunfar el espíritu sobre la carne, ¿no? En el capítulo 7, en el capítulo anterior, si ustedes lo leen,
habla de un hombre donde la carne está triunfando sobre el espíritu, ¿no? Y el versículo 16 de Romanos 8, por favor, léanlo usted en su casa. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Qué lindo, el Espíritu Santo nos da convicción de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos garantiza de que somos hijos de Dios simplemente porque hemos creído y recibimos al Señor? Solamente nuestro espíritu. No hay nadie más que te pueda dar esa seguridad, ¿no? Pero dice, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y si estamos promoviendo, podemos decir, la sensibilidad al espíritu, esa seguridad de que somos hijos de Dios es cada vez más clara. Dice, por eso hoy en día es llamado espíritu de poder y de vida. Ahora esta vida interior determinará nuestras acciones y hechos. No, esta vida interior, hermano, nos muestra lo que es bueno, nos señala lo que es bueno, nos da la dirección y nos da fuerza para hacer lo bueno, ¿no? Ahora siempre nosotros, recuerden, nunca, jamás, nuestro libre albedrío se ha ido de nosotros. O sea que es posible tener esta fuerza incluso y todavía pecar o tomar malas decisiones. ¿Ok? Muy bien, bien, aquí está, hermanos queridos, esta lección. Espero que lo que yo haya dicho les ayude y sigan pidiéndole al Señor esa sensibilidad para su vida, para tener su vida y para que su vida llene su vida de paz, gobierne sus acciones y seamos personas que de alguna manera la luz de Dios pueda salir a través de nosotros y le podamos ayudar a otras personas a entender que necesitan la vida de Dios y que la pueden tener y que para eso es para lo que murió nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, queridos, que Dios me los bendiga y espero haberles ayudado con esta lección.